hoy os damos la bienvenida a la tienda de Cava. Estamos en el barrio del Retiro, en Madrid, y estamos en la tienda de quesos y degustación que se llama Cava. Cava, selección y afinado de quesos. Mirad, bueno, os voy a explicar cómo es la tienda. La tienda tiene una parte muy importante que es la parte de degustación, en la cual, bueno, podéis ver que tenemos mesas con sillas montado pues para degustar tablas de queso. Y luego, bueno, pues la tienda tiene una colocación de los quesos un poco diferente al resto de las tiendas habituales, porque aquí el queso se exhibe sin vitrina, es decir, es una placa de frío, es una placa que está refrigerada y los quesos se ponen encima de la placa. Bueno, aquí tenemos a José Luis Martín, que es el maestro afinador, socio en Cava, selección y afinado de quesos. También tenemos a otro socio que es Antonio. Son los dos socios de Cava. Bueno, hay tres. Y bueno, pues mirad, bueno, lo primero, algunos de productos de conveniencia, aceite, mermeladas, patés, confituras, tablas de queso a la venta, tablas de madera, tablas de pizarra. Bueno, pues la selección de quesos, la particularidad que tiene Cava es que es una tienda de quesos españoles artesanos. La selección solamente son quesos de España y se tiene siempre uno o dos quesos invitados internacionales. Entonces, en este caso, el queso invitado internacional es el Comté. Comté es un queso con denominación de origen de Francia, un queso alpino de pasta cocida. Bueno, aquí tenemos a Eduardo, bueno, que Eduardo es el maestro, vamos, el especialista en afinar los quesos, porque tiene una mano muy buena. Porque en esta tienda no solamente se vende queso artesano español, también se venden productos lácteos como es el yogur, la leche, queso fresco. Ya tenemos queso fresco tipo, bueno, pues lo que se llama el latino, queso fresco tipo mano. Tenemos también la trenza, que ahora mismo no está, palmita, de que sería gálmara, la trenza, queso de pasta helada. Bueno, tenemos burrata, leche fresca, leche de vaca, Galicia, Cantabria, nata, mirad, nata criolla, queso fresco tipo llanero. Bueno, pues esta es la selección de fresco. Por supuesto hay mantequilla, que no la veo ahora porque lo mismo está agotada, pero mira, aquí tenemos mantequilla de cabra, mantequilla de Murcia, membrillo como acompañante, flanes. Bueno, pues todo esto, productos frescos, y también una selección de embutidos de Menorca, de la isla de Menorca. Son sobrasadas y butifarras, ya que, bueno, José Luis Martín, su mujer, tiene una empresa de embutidos mallorquines, y por eso, bueno, pues tenemos aquí en esta tienda esta selección. Aquí tenemos a Marisa, que también es la experta maestra quesera, que, bueno, pues se ocupa sobre todo de la preparación de tablas, los pedidos, expedición, etcétera. Bueno, aquí tenemos vinos. Bien, bueno, pues voy ahora a los quesos. Entonces, bueno, empezamos por los quesos de pasta dura. En esta zona se colocan los quesos de pasta dura, es decir, los quesos pues que tienen menos humedad, que son más secos, porque en esta parte tenemos la refrigeración un poquito más alta de temperatura. De hecho, le voy a preguntar a Eduardo, esta placa de aquí ponemos los quesos de pasta dura, que la refrigeración es un poquito más alta que la de allí. Sí. Allí la refrigeración en la parte de las pastas blandas, ¿sabéis qué temperatura tiene? Sí, tienen como entre 0 y 1 grado, y 0 esto y 1 está grado. a 2 o 3 grados. Y esto está a 2 o 3 grados. Vale, perfecto. Bueno, pues podemos ver diferentes quesos artesanos de España. Cuando el queso pone DOP, sabéis que es denominación de origen protegida, por ejemplo el queso majorero. Vamos a buscar queso con DOP, el queso de Mahón Menorca. Vamos a buscar más queso con DOP, queso zamorano, queso manchego, queso Idiazábal, que aunque no ponga DOP es DOP, queso manchego, queso San Simón da Costa, el queso Casín, que es
un queso muy peculiar. Este os lo tengo que explicar, además, bueno, pues con una ficha de cata para entenderlo, es un queso muy singular, asturiano. El aceuche, el queso de aceuche ya cuenta con denominación de origen protegida. Bien, luego hay una selección de quesos artesanos que no tienen DOC, quesos artesanos o bien de queserías más modernas o bien de queserías tradicionales que simplemente no hay DOC. Entonces, pues, por ejemplo, queso de Ávila, Valdecabras, Badajoz, Castellón, el queso tronchón, que es un queso tradicional que tiene forma de ovni, por ejemplo, mirad. Queso de Murcia, pero tenemos queso de Murcia albino que tiene denominación de origen protegida. Vega de San Martín, queso de La Rioja, de Cádiz. Vamos a ver, queso de Toledo Sindeo, queso galmesán, que es un queso tipo, bueno, pues un queso curado que se hace en Galicia, muy interesante, que tiene, bueno, pues una textura que se parece a la del parmigiano rellano. Y bueno, pues por ejemplo nuestro queso de Murcia, el abuelo, este es el queso que elaboro yo en mi quesería de Murcia, queso de manteca floral, Cerro del Ángel, queso con flores, muy bonito. Y bueno, pues mientras los alumnos están ahí en la parte de la pasta blanda, pues os voy a enseñar, mirad, aquí abajo tenemos una cámara de maduración donde hay una temperatura de aproximadamente 6-8 grados. Y aquí tenemos otra cámara que hoy precisamente, bueno, la verdad es que se ha estropeado la luz y la tenemos sin luz, pero aquí tenemos también una cámara que tiene una temperatura un poquito más baja, donde se suelen poner las pastas blandas, que está entre 4 y 6 grados. Y pues por ejemplo, mirad, quesos de tipo ácido láctico, como es Elvira García, el queso de pasta blanda de Peña Mellera, que es un queso asturiano tipo camembert, los quesos de Olavidia, que fueron el mejor queso del mundo en el 2019, Molí de Ger, que es un queso catalán de pasta blanda y corteza lavada de vaca, Ruperto, nuestro Ruperto, corteza lavada, queso de oveja, los famosos quesos de José Luis Avellán, de La Rueda, de Villamalea, que este año además han llevado un montón de premios en Gourmet Quesos. Este es el caramelo, que lleva orégano y pimienta rosa, torta de Finca Pascualete, torta de oveja, de coagulación de cuajo vegetal, un queso láctico de cabra, gallego, donicio. Bueno, también tenemos aquí pues quesos azules, simplemente porque aquí la temperatura pues es más baja y bueno, pues siempre pensad que si tenemos temperatura más baja el queso se conserva más tiempo y si tenemos temperatura un poquito más alta, pues la duración del queso, bueno, la conservación, pues es un poquito más corta. También decir que los quesos de pasta dura, en general, pueden tener temperaturas más altas y al consumirlo estará como más esponjoso, y los quesos de pasta blanda, pues siempre temperaturas más bajas. Es una altura más o menos un dedo más. Entonces lo que se hace es que lo van raspando para quitar toda la Ahora flora. os enseño a José Luis Martín, que está explicando sobre un queso azul que tiene denominación de origen protegida, el queso de Cabrales de la Cueva del Tellido, que es un queso que madura, un queso azul elaborado en Asturias, denominación de origen protegida, que madura un mínimo de 6 meses en cueva natural, en altura, y bueno, pues las cortezas hay que ir limpiándolas durante la maduración. Yo no sé el que hace de este tipo, que luego tiene otra marca, que es un Cabrales normal, un salto bien aquí. Este Cabrales es de otro productor. No, básicamente este queso es así de alto. Fijaros, fuerza de raspar, se va eliminando. Aquí, por ejemplo, vemos también el tema de los azules. Por ejemplo, este queso tenemos 4 o 5 meses, fácil. Cuanto más implantación tiene de moho y más oscuro es el moho, más agresivo es el paladar. Y luego, de hecho, en un azul, todo el corazón blanco es azul seco, no evoluciona bien. Eso implantado bien en medicina, por lo cual es un defecto. Eso es un queso azul tipo Cabrales y ya un defecto. Sin embargo, el baboneo, no, porque el baboneo, la norma dice que puede estar con moho y moho. Bueno, aquí tenemos demasiada implantación de moho. Esta parte de aquí, esta es una parte, bueno, esto es amargo, seco y un sabor muy desagradable. De hecho, ¿Eso qué es? Bueno,
estos son mohos y levaduras. Aquí ha habido, es decir, estos quesos que llevan tanto tipo de maduración, ha penetrado la humedad y sale sabor. Como son pastas cerradas, no trasciende, no llega más de aquí. Vale, pero eso no se come, ¿o No se come, no se come. Y estas cortezas tampoco no aconsejamos no comerlas porque son muy agresivas al paladar. Lo que sí, aquí por ejemplo, y esta parte de aquí, todo esto que está así oscuro de color marrón, jabón, sabe a jabón, es que lo pones, sabe a jabón. Es un sabor desagradable. Entonces, claro, lo que pasa es que en el Gabón pasa como los sedas auténticos ingleses, eso es muy normal. Entonces, claro, sí que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos que están los pinchados, ¿ves? Que se ve que el penicillium ha penetrado, pero bueno, también hay un buen reparto de penicillium. Sin embargo, por ejemplo, los que no están pinchados, se nota aquí, por ejemplo, a ver, esta de cabra, ¿ves? Tiene, Ese es Ruperto. son venas, sí, Ruperto. Está muy bien ahora. De cabra, sí, la verdad es que el color, la pinta que tiene buena. ¿Pastas blandas solo trabajadas Producto Nacional? Todo. Tenemos extranjero el Conté, pero nada más, porque hacemos Como invitado. cada temporada un queso invitado extranjero. No, nosotros solamente queso también. Bueno, eso fue una apuesta y ya está. Azules de cabra, no lo tienes dos, pero hay mucho azul de cabra. No crees que hay mucho. Hay mucho. Ahora en Cataluña también hay algunos cuantos. Pero los azules son quesos muy delicados y son que tengan una cierta regularidad, son pocos, siempre fallan mucho. A veces están demasiado picantes, otras veces están demasiado ácidos. Es que controlar el azul y luego además, como tenemos una cámara exclusivamente para eso, pero muchos de ellos mezclan con otro tipo de queso y al final se juntan las floras y no. Pero normalmente cuando el queso del azul está por dentro blanco, es que no ha fermentado bien. Os voy a enseñar un poquito las herramientas de corte que tenemos, la handy cheese. Aquí es una superficie de trabajo y aquí tenemos, bueno, pues el enfriador de vinos, superficie de trabajo. Vuelvo a los quesos. La fermentación posterior también va generando ojos de fermentación que al final lo que hace es favorecer para que el oxígeno penetre dentro y el penicillium, que ya está las esporas dentro, se desarrolla un poco la técnica, luego la práctica es más complicada de lo que parece. Bueno, vamos a pasar al otro lado. Bueno, pues ahora cuando pasan al otro lado yo me quedo aquí y os voy a explicar un poco lo que tenemos. Entonces, bueno, pues esta vitrina enfría más. Y como ya digo, esto es una forma de exposición, digamos, al estilo inglés, porque la verdad es que la mayoría de las tiendas en Reino Unido, pues en Inglaterra, en Gales o bueno, ya luego en la otra isla, en Irlanda, pues los quesos las vitrinas de queso no llevan cristal. Entonces, bueno, pues también es verdad que la temperatura allí es un poquito más baja y hay más humedad. Pero bueno, aquí la humedad la suplimos con humidificadores y luego, bueno, pues la parte de la mesa que está refrigerada, en este caso a 2-3 grados. También decir que, bueno, aquí en la cámara de maduración por supuesto hay humedad, hay un humidificador y abajo, en el piso de abajo también. Bueno, pues algunos de los quesos artesanos de pasta blanda que tenemos en este país, que además decir que aquí la mayoría no tienen denominación de origen protegida, son quesos de autor, quesos tradicionales, nuevas creaciones, entonces prácticamente son todos sin DEO, salvo los que os enseñé ahora, que son los azules y prácticamente los azules en este caso, lo que tenemos con DOP. Entonces, bueno, pues Olavidia, mejor queso del mundo, 2019, mejor queso también en el año 2022. En el Gourmet Quesos el año pasado, 2021. Bueno, es un queso láctico de Jaén que lleva ceniza por el centro, es un queso que se ha hecho muy famoso, una quesería pequeña en Jaén con ganadería propia. Queso de Rufino es un queso de pasta blanda elaborado en Badajoz, es un poco similar a los quesos de oveja de coagulante vegetal, como es el cremoso del Zújar o la torta del Casar o el queso de la Serena, pero hecho con leche de cabra. Bueno, el queso de Elvira García, quesos de coagulación ácida. Aquí tenemos un queso que tiene denominación de origen protegida, el queso cebreiro, en este caso cebreiro curado. Los quesos de coagulación ácida de Asturias, en este caso no tiene DEO, que es el queso de Rey Silo, que ya lo hemos mencionado en alguna clase.
y que su equivalente con denominación de origen existe y tiene la misma forma, una forma troncocónica. Quesos de la Rueda, quesos gallegos de pasta blanda, queso del país. Este es un queso clásico español, elaborado con leche de vaca en Galicia. La denominación de origen es Tetilla o Arzúa Ulloa, pero en este caso pues es un queso que no se acoge a la DOP y entonces se le llama queso del país. El hechizo de la Zarcillera, queso La Vega Eco, quesos de pasta blanda. Ahora, pues hay una onda en España de hacer quesos tipo camembert, por así decirlo, tipo brie, tipo camembert, pastas blandas y cortezas enmohecidas, y hay muchas queserías así. Y pues luego ya quesos con denominación de origen, queso de Cabrales, queso Picón Vejes 3 Viso, queso de Valdeón, que tiene IGP, y luego ya azules de autor, como es el Sabel, el famoso Sabel, que sería Iras Moniz, hecho con vaca Jersey, azul Ruperto de Murcia, queso Gamoneu, denominación de origen protegida, creaciones como el Mazuelo, que es un queso azul de cabra, quesos azules catalanes, en fin, pues tenemos, en España decir que hay hasta 120, yo diría 150 variedades que se elaboran, de las cuales 28, ahora 29, tienen denominación de origen. Pues ahora vamos de nuevo con José Luis. Otra cosa interesante también en el tema de los ahumados es el color, la intensidad del marrón. Es decir, cuanto más marrón, cuanto más oscuro es, más sabe a humo. Más ahumado, sí. Más a humo, pero me diría alquitrán. Es decir, los ahumados, como los picantes, decíamos que tienen que ser sutiles. El ahumado tiene color en nariz, pero en boca apenas notarse. Se ocasionan con gusto final y muy sutil. Eso son los buenos ahumados. Eso aplicado también a las conservas y a todo. Y a veces te cambio un poco para enmascarar a lo mejor la... José Luis está explicando que el queso ahumado, que pues en España la tradición de ahumado es bastante común, sobre todo en la zona norte, porque el ahumado era una forma de conservar el queso frente a la humedad para que ayudarle a secar. Entonces los quesos ahumados gustan mucho, y explicaba que el buen ahumado tiene que tener aroma a humo pero no sabor. En boca debe ser un ahumado muy sutil. Se extrae de la casina, es como una especie como plástico, entonces se prensa y entonces se marca. Y aquí tiene un número que va asociado al productor y a la fecha de elaboración. Aquí tenemos el queso manchego, denominación de origen protegida, que pues ahora en la actualidad se le ha hecho una placa de caseína para que no se falsifique, que abarca todo el diámetro del queso. ¿Qué pasa? Que de cara al público general, claro, ve un queso manchego de leche pasteurizada y mucho más barato de leche cruda. Si el mahón no es lo mismo, pasa con el mahón igual. El mahón, por ejemplo, que mahón, que esto es corteza natural y esto está hecho con el fuego seco, con un trapo, esto es un trabajo de chinos. Pues el mahón industrial, que se hace con un molde cuadrado que imita, pues claro, no tiene nada que ver. Además, la parte que se pinta con pintura, una pintura rojiza que aparenta el pimentón, pero no tiene nada que ver. Entonces, aquí, por ejemplo, el bosqueño, el ron añejo. Podríamos decir que los quesos de cabra y oveja, los de mezcla, posiblemente los mejores que estén en la Sierra de Cádiz, pero sobre todo los de larga maduración, sea conservado, con ron, con manteca también, que es típico. La manteca era una forma también de preservar el queso, de que no se secara tanto. Entonces lo que es aquí, por ejemplo, está en manteca. ¿Qué pasa? Que la manteca protege al queso y el queso se va desecando mucho más lentamente que si estuviera dentro de la corteza. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antiguamente, cuando teníamos tecnología, pues cada uno se buscaba un poco la vida como podía, de cara a conservar mejor el queso. La Andalucía se conservaban en aceite, luego en el norte pues se conservaban en manteca. Eso era una forma también de alargar la vida útil, porque también era, decir, lo que era la España seca, la elaboración del queso era, pues a lo mejor de febrero, de enero, febrero, depende del año, hasta junio, julio, nosotros tenía calor. O sea, ya que las ovejas o las cabras no dan leche, se acostaban, que los quesos se ponían de duros y secos rápidamente. Entonces, eso ya decimos que la tecnología ha cambiado la tecnología, el frío ha cambiado para bien. Y tenemos también, por ejemplo, este queso, macabra, que es un queso de leche cruda de cabra, lo hacen también de oveja, es un queso de producción ecológica, además estudio también bastante explicado, es un queso en Badajoz. Y hicimos una cueva subterránea de piedra. ¿Veis estos blancos sobre levaduras? Aquí vemos siempre las cortezas naturales, vais a ver como una amalgama, es decir,
no un solo moho o microorganismo, como por ejemplo como pueden ser las pastas blandas. Siempre vais a ver diferentes coloridos. Y evidentemente, cuanto más tiempo de maduración tiene, y también de las condiciones del medio de humedad, más oscuro es el queso. Aquí, por ejemplo, en aquí lo que se hace es también en el manchego. Por ejemplo, aquí este queso igual ha estado también en el... Esto puede ser también debido a la corteza, perdón, a la pegatina, que la pega y cuando lleva mucho tiempo, al haber humedad, no transpira el queso y te da. O también porque no se le da la vuelta suficiente. Aquí, por ejemplo, en estos quesos, como el mercado te pide o pedía quesos de corteza limpia, pues lo que hacían era lavarlos. De hecho, se lavan. Estos quesos cuando se van a vender, se lavan con... Incluso hay gente que lo lava con la Karcher. Lo lava con la Karcher y luego lo seca y ya está. Este es el de... Pero cortezas naturales son todas, al fin y al cabo. Sí, estas son todas naturales, sí. Pasa que hay gente que lo deja enmohecer, hay gente que lo da con aceite, hay gente que aquí, por ejemplo... Se cepilla o se lava totalmente. Es que tú con un queso de corteza dura, tú puedes pasarle una agua a presión, tenemos un queso... lo voy a secar y se limpia la corteza. Es un queso bastante complicado, porque es un queso que en maduración... Ah, mira, el tronchón. Siempre da pelo de gato. Es decir, la parte de abajo, como tiene la forma de volcán, se acumula humedad y entonces ahí el queso no seca bien. ¿Veis? De hecho, un colorido aquí, levaduras, mohos, y sin embargo aquí veis esto negro, esto es pelo de gato. Este queso, claro, hay que dar la vuelta con mucha frecuencia, hay que ventilar, hay que oxigenar. Es un queso que ya lo cita Cervantes en el Quijote, un queso muy antiguo, de la zona del Mastrago de Castellón. José Luis, también habría que indicar que esta quesería son muy hippies y realmente, o sea, las cortezas llevan maduraciones extremas en las cuales hay un poco de todo en la flora de los quesos de la quesería Los Corrales. De hecho, ahora no sé si tienes Espadán o Peña Blanca. ¿Qué lo hacían así queso? ¿Tenía un sentido el tener esa forma o no? Pues, mira, espera, enfoco Esto es una Espadán. coagulación láctica Ahora te revisada, ponemos. que además tenemos aquí también levaduras, geotricum, un poco de todo. Este queso además sí que es verdad que con el tiempo se vuelve exquisito, pestoso. pero... Es un queso con mucha intensidad aromática, luego por dentro es crema. ¿Veis? También está ligeramente blanco también. Si todo cuando veamos pasta sencillamente blanca, acidez. Vamos a notar acidez. Mirad, la corteza del Peña Blanca, ¿veis? Entonces, claro, cualquiera que no esté muy habituado a este tipo de cortezas naturales dice, a ver, ¿esto qué pasa? Porque tiene el geotricum muy desarrollado, pero al mismo tiempo es de color marrón, no blanco, tiene a veces ácaros, tiene moho, entonces mucha gente en este queso nos ha cuestionado si el queso estaba en buen estado, etc. Sin embargo, es un queso exquisito, que además el maridaje con vinos de Jerez, con vinos de Andalucía es absolutamente explosivo. Y bueno, pues eso son ellos en general son bastante liberales en el sentido de la flora del queso. Y de Castellón, perdón, de la Sierra de Espadán, Castellón. Y nos ha preguntado aquí, bueno, el tronchón, ¿por qué el formato del tronchón? Es porque era un molde de madera que se marcaba con... Toda la cultura pastoril siempre ha sido... Eran herramientas de madera. Y entonces lo que hicieron fue un molde de madera. De hecho, los cinchos, por ejemplo, todo lo que es la España húmeda, los cinchos eran de madera, que eran de castaño, o podía ser también de esto que crece, el árbol que crece en los sauces. Y entonces era una forma también de concentrar ahí la pasta. Tener en cuenta que antiguamente las mesas eran de madera, entonces técnicamente se colocaban de diferente manera de ahora, que son acero inoxidable. Sin embargo, lo que es la España seca, el cincho de espanto era el que imperaba. Murcia, Castilla-La Mancha, y eso fue también un poco esa fama, un poco lo introdujo en todo el país, quitando el norte peninsular, porque Zamora también se hacía con el cincho. Eso ya prácticamente desapareció. Bueno, de hecho, está prohibido hacer un queso con cincho, aparte de contaminante. Y luego los dibujos que se grababan pertenecían a cada familia o a cada ganadería, y bueno, era una forma de diferenciarlo, lo mismo que en el casín. Eso era mucho en los quesos de Canarias, tienen un motivo floral que se llama muy bonitos. Y los quesos andaluces también los tenían antes, porque y ya prácticamente eso no se ha respetado. Porque como se ha quitado el molde y se hace ya con reformado, se compra el molde estándar y ya está. Esta es pasta blanda. Es como el pata de mulo, José Luis. El queso pata de mulo. Yo te voy a hacer una pregunta. Y me ha llamado la atención por eso. Son todas maduraciones tal, y se tiene 30 días nada más.
Te voy a preguntar precisamente a raíz de esto del formato del molde, del pata de mulo. El pata de mulo, realmente el pata de mulo, el formato original no era como es este actualmente, porque este es un molde ya hecho y sin embargo el pata de mulo era aproximadamente, digamos, la mitad del queso, porque se decía que se metía en una especie de bolsa de esparto o de tripa y entonces quedaba... Sí, de las dos maneras. Entonces quedaba como una pata de mulo, ¿no? Entonces, Sí, bueno... de hecho era como más ancho por un Sí. lado que por otro, sí, limitaba eso. Y de hecho, ¿Y este? este es al el revés. Marián, ¿no? ¿Qué pinta Este tiene? de aquí, sí, bueno. El Marián, sí, de Cortés de Moar. Estos son de Galicia, que además lo vuelven en... Cortes de Muar es una quesería que no tiene denominación de origen protegida, que hace quesos, digamos, de autor, y en este caso Marián es un queso que madura en heno, que lleva paja. Bueno, pues voy a desconectarme un momento para... Vamos a empezar a catar, van a preparar las tablas de queso y ahora volvemos en un momento y explicamos... Marisa las tiene que preparar.